que el Partido Comunista, y lo he dicho otras veces, es un partido autoritario, es un partido que ha cometido actos de extrema violencia. El tema que les voy a traer hoy es un tema abierto, yo les voy a dar mi opinión y quiero saber la opinión de los que entren a conversar. Es un tema del que ya he hablado otras veces, pero ha salido una noticia bastante reciente y por eso me he animado a volverlo a tocar, porque aunque yo lo he abordado otras veces, no sé todavía, por lo que puedo leer en el chat, algunos días puedo conocer la opinión de algunos de ustedes, pero me gustaría conocerla en directo. Así que voy a tocar el tema, voy a dar mi opinión y luego les doy la palabra a ustedes. Hay una noticia de hace unos días, salió la semana pasada, fue cuando la encontré, que dice que el Parlamento de Eslovaquia aprobó una ley el pasado 4 de noviembre declarando al Partido Comunista de Checoslovaquia y al Partido Comunista de Eslovaquia como organizaciones criminales. El argumento de dicha ley responde a los 42 años en los que la dictadura comunista reprimió a la sociedad y los privó de sus libertades civiles, entre otros crímenes. Es decir, el Parlamento de este país, Eslovaquia, que formó parte del grupo socialista cuando era Checoslovaquia, pues ha prohibido el Partido Comunista, lo ha declarado organización criminal y lo ha prohibido totalmente. No es el primer país que hace esto, no es el primero. Además de esto, hay otros países que lo han hecho. Por ejemplo, tenemos Polonia, Ucrania, Lituania y Letonia. Y ahora se le suma Eslovaquia. Todos estos países, de alguna forma u otra, han prohibido los partidos comunistas. La razón es que se consideran partidos criminales. Incluso la ley eslovaca prohíbe además los símbolos comunistas y los símbolos nazis, los monumentos y las placas que hagan cualquier señalamiento a esta ideología o a cualquier ideología totalitaria. Incluso hay países de estos que también han prohibido ponerse, en Polonia, por ejemplo, ponerse pullovers con la imagen del Che Guevara. También está prohibido en Polonia. Hay personas que a esto les parece una buena idea, hay otros que les parece una mala idea. Yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que, si bien es verdad que comparto la opinión de esta ley del Parlamento de Eslovaquia, que el Partido Comunista, y lo he dicho otras veces, es un partido autoritario, es un partido que ha cometido actos de extrema violencia, es un partido que ha asesinado personas. Y por eso es que ha sido prohibido en Eslovaquia. Yo comparto totalmente estos crímenes que ha cometido el Partido Comunista prácticamente en todos los países donde ha estado instaurado un partido comunista. Ahora, el hecho de prohibirlo, que a mí no me disgusta el hecho de prohibirlo para nada, pero el hecho de prohibirlo así sin más, ¿qué resultado puede tener? ¿Cuán efectivo puede ser para que desaparezca el comunismo que tú prohíbas la formación de un partido comunista o que prohíbas que un partido se llame comunista? Esto es poco efectivo o nada efectivo, salvo que lo acompañes de un grupo de medidas para complementar esta medida principal. Y me explico. Si tú ahora coges y prohíbes el Partido Comunista, lo primero que estás haciendo es llamando a ciertas personas a que pasen a la clandestinidad y continúen con su movimiento.
no vas a impedir que esas personas dejen de ser comunistas. Simplemente las vas a invitar a pasarse a la clandestinidad, y esto pasó ya en Cuba. En Cuba se prohibió un partido comunista y se creó otro partido con otro nombre que era el Partido Comunista. Este es el primer error que yo veo si la medida no va acompañada de otro grupo de medidas. Yo no creo que sea efectivo decirle a alguien no puedes llamarle a tu partido Partido Comunista, porque te va a decir, me parece perfecto, le voy a llamar Partido Verde, y es un partido comunista con nombre Partido Verde. No tiene sentido prohibir el nombre en sí mismo. Ahora, si tú a ese nombre, además de prohibirlo, prohíbes otras cosas, como por ejemplo, y bien venía acompañado en esta ley, las apologías al comunismo y al nazismo, igualar el comunismo y el nazismo como ya lo ha igualado el Parlamento Europeo, prohibir estatuas conmemorativas a estos personajes tan tenebrosos, prohibir que hayan escuelas que se llamen Karl Marx, prohibir como hicieron los rusos o cambiar las ciudades, como por ejemplo actualmente Rusia cambió Leningrado por San Petersburgo, le cambió el nombre para evitar ese tipo de apologías. Si tú acompañas la medida principal, prohibir el partido, con este grupo de medidas y además aseguras una legalidad, digamos que por ejemplo en la Constitución añades algo así como que la propiedad privada es inviolable, los comunistas se quedan sin radio de acción. ¿Por qué? Porque el comunismo lo primero que ataca es la propiedad privada. Si tú aseguras por ley que la propiedad privada no la puede atacar nadie y además prohíbes partidos comunistas, prohíbes apologías al comunismo, trabajas en las escuelas para enseñarle a los estudiantes de verdad lo que fue el comunismo, con pelos y señales, trabajas a nivel de medios de comunicación para enseñarles a los ciudadanos de tu país la verdad de lo que fue el comunismo, trabajas otro grupo de medidas a nivel social, a nivel cívico, para que la gente conozca la distorsión de la realidad que provoca el comunismo. Si toda esta gama de medidas educativas van acompañadas a esta medida principal de prohibir el Partido Comunista, declararlo organización criminal, entonces podría ser una medida efectiva. ¿Por qué? Porque estás atacando la raíz del problema directamente. No estás atacando la consecuencia del totalitarismo que es un partido comunista. El Partido Comunista es solo la fachada de toda una estructura de personajes sin escrúpulos que hay detrás que se reorganizan o se organizan en forma de partido para llevar a cabo sus acciones. En este caso, siguiendo la doctrina comunista. Si tú deshaces desde dentro toda la doctrina comunista, les impides atacar la propiedad privada, como les decía antes, les impides prohibir otros partidos, es decir, garantizas por constitución el pluripartidismo, por ejemplo, les impides perpetuarse en el poder, les impides tocar los distintos poderes del Estado. Si tú de alguna forma, por ley, por constitución, por la herramienta que sea, garantizas todo esto y lo blindas y además le das al pueblo herramientas para defenderlo, y se me ocurre, por ejemplo, la herramienta más simple, que son legalizar las armas, que ya sé que a alguien puede que no le guste, a mí me gustan las armas, para que el pueblo pueda defender su constitución en caso de que lleguen al poder estos elementos, pues entonces la medida sí es efectiva. Hay personas que me dicen a veces que están en contra del comunismo y de los comunistas. Yo también. Y que ellos quieren prohibirlos. A mí me gustaría también. Pero, vuelvo a insistir, prohibir algo
no significa que lo vas a hacer desaparecer. Prohibir algo no significa que desde el momento en que lo prohíbas va a dejar de existir. Prohibirlo solo es un paso de un camino bastante largo a recorrer. Prohibirlo, lo que suele ocasionar normalmente cuando tú prohíbes algo es que lo conviertes en atractivo. Y si lo conviertes en atractivo, lo normal es que las personas curiosas acudan ahí a ver qué cosa es. Si tú prohíbes un partido comunista, lo normal es que las próximas generaciones que nazcan, que no saben lo que era el comunismo, se encuentran con algo prohibido y van a acudir a curiosear a ver qué cosa es. Ahora, si lo prohíbes y además te encargas de que esas próximas generaciones que nazcan conozcan de verdad lo que fue a partir de la educación, no van a ir a acudir ahí. Al contrario, donde se encuentren cualquier rastro de comunismo, lo van a hacer desaparecer también. Por eso siempre les digo, educación, educación y educación. Ese es el camino para lograr cualquier cambio social. Los que nos dicen, por ejemplo, vayan a Cuba a luchar allí, esas personas, además de estar bastante enajenadas de la realidad, no entienden que el proceso para liberar una sociedad parte de la educación. En este caso, educando a las personas en lo que es el comunismo. No se necesita una sola bala. Se necesita que los cubanos conozcan que la raíz de su problema es el comunismo. Se necesita que los cubanos conozcan que la raíz de su problema es el Partido Comunista de Cuba y la cúpula gobernante. Desde el momento en que cada cubano conozca eso y lo sepa expresar con claridad, cada cubano va a ser libre. Probablemente ni siquiera sea necesario en una Cuba futura ilegalizar un partido comunista, porque nadie va a querer ser comunista. Desde el momento en que cada uno sepa lo que es, nadie va a querer serlo. Y tampoco va a hacer falta ir, estos que se pasan repitiendo el discurso una y otra vez, ir a liberar a Cuba como si nosotros fuéramos los mambises. Mira, lo que dice Miguel tiene toda la razón. Los cristianos sufrieron persecución durante mucho tiempo, los musulmanes también, y nunca se ha conseguido que desaparezcan. Así que yo no creo que la solución sea perseguir a todo el que tenga un carné del Partido Comunista o prohibir solamente que se deje de llamar al Partido Comunista. Yo creo que la solución es educar a la sociedad y eso también juzgar con leyes a los comunistas que han cometido crímenes y al Partido Comunista como organización también juzgarlo por los crímenes que ha cometido, como se ha hecho en varios países del mundo. Esa es mi opinión sobre este tema. Yo no sé si es que estoy parcializado en el sentido de que a mí me gusta mucho la educación, pero siempre veo el tema de la libertad de Cuba enfocado siempre en ese sentido, en el sentido de educar a las personas. Cada persona, Cuba, está compuesta por los cubanos. Cada uno de nosotros es Cuba. Y cuando digo cada uno de nosotros me refiero a todos ustedes, a mí, al policía que está adentro dando palos, ese también es Cuba. Al jefe de sector también es Cuba. Al chivato del CDR también es Cuba. Todos somos Cuba. Y la única forma de que Cuba se libere es educando a cada uno de nosotros a ser libres. Educarnos en el sentido de ser libres. Cuando ese policía se sienta libre, entienda lo que es la libertad, ya sé que es prácticamente imposible enseñarle a alguien lo que es la libertad si no la ha vivido, pero por lo menos enseñarle los principios básicos del respeto. Cuando ese jefe de sector
se le eduque también, cuando ese chivato del CDR se le eduque también, cuando todos nosotros nos eduquemos también, no va a hacer falta prohibir ningún partido político, porque simplemente vamos a estar educados en valores que contradicen lo que es el comunismo. Los valores de una sociedad culta y libre contradicen lo que es el comunismo. Si ya para asegurarte, si ya para tener un seguro extra lo quieres prohibir, en ese caso me parece factible. Si ya tú tienes una sociedad educada en unos valores contrarios al comunismo y además, para que no haya posibilidad de error, quieres prohibirlo, ahí estoy de acuerdo. Pero la casa no se puede empezar por el tejado. Hay que empezarla por los cimientos. Y los cimientos, en este caso, es la educación.